Lucho, hemos dado una visión introductoria de los derechos humanos y lo que esto ha significado en la historia del pensamiento occidental y hoy día mundial, diríamos. ¿Podrías relacionar esto con la responsabilidad social, que es el tema específico del curso? Sí, claro. Empezamos cuando en la primera de nuestras sesiones lo que dijimos es que la ética en cierta forma es una demanda de respuestas. Uno tiene que responder. Y de ahí viene la noción, el principio de la responsabilidad está entroncado en la ética. Ética es responder y responder correctamente a las demandas de nuestro entorno. Y entonces la pregunta ahora es, si tenemos este panorama que hemos dibujado en estas conversaciones, nuestra gran pregunta es ¿cómo responder a lo que hemos diagnosticado de esta forma? Y ahí hay que quizás insistir en lo siguiente. Depende mucho también del diagnóstico. O sea, los filósofos, como tú sabes, muchos filósofos, Platón y muchos otros filósofos han utilizado la metáfora de la medicina con frecuencia, ¿no? Y algunos de ellos incluso, como Averroes y como Avicena, eran médicos, como Marsilio de Padua, eran no solo filósofos, sino además médicos. Y esto es interesante porque básicamente de lo que se trata es de primero tener un buen diagnóstico y trabajar mucho en que el diagnóstico sea acertado y que no intervengan en nuestra comprensión de lo que está aconteciendo prejuicios que no tenemos bajo control, que no intervengan supuestos que no hemos discutido suficientemente, porque entonces estos prejuicios y estos supuestos pueden viciar el diagnóstico. Y si vician el diagnóstico nos van a dar como resultado una respuesta incorrecta, y de lo que se trata es de tener una respuesta correcta. La metáfora que hace un momento poníamos de enfrentarse en la playa a una ola gigantesca, un tsunami, digamos, viene un tsunami y tú estás en la playa con un paraguas. ¿Qué cosa es lo que eso significa? Que este señor que está con el paraguas hizo un mal diagnóstico, pensó que era una ola pequeña o pensó que era lluvia. Pensó que era una tormenta de lluvia que podía... No se dio cuenta de que era un tsunami. Si hubiera hecho un buen diagnóstico, probablemente se hubiera agenciado algo, ¿no? Porque no se trata de huir, se trata de enfrentar. Se hubiera agenciado algún tipo de tabla o de embarcación que le permita sortear esa ola con éxito, porque hizo un buen diagnóstico, sabe además, ha entendido por dónde debe entrar para que no lo revuelque, porque viene con mucha fuerza. Entonces, es un tema fundamentalmente de diagnóstico. El trabajo de los universitarios, el trabajo de los intelectuales, de los profesores, de los estudiantes, es el trabajo de elaborar los diagnósticos adecuados de lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Y para eso hay que desprejuiciarse y hay que no entrar de una manera apasionada a los temas, sino de una manera lo más desprejuiciada posible. Por supuesto que tenemos prejuicios, pero los prejuicios no hay que esconderlos para que actúen a nuestras espaldas. Nuestros prejuicios los tenemos que poner delante, verlos con claridad, ver que ahí están y trabajar con ellos en la manera en que diagnosticamos lo que está aconteciendo. Entonces, si el diagnóstico fuera relativamente cercano a lo que yo en esta conversación contigo he estado esbozando y que finalmente he llamado el vuelco, si nuestro diagnóstico nos estaría diciendo se está produciendo este vuelco, me daría a mí la impresión de que lo más razonable es responder de manera adecuada a ese vuelco. ¿Qué significa esto? Y
¿Qué es lo que hoy sabemos acerca de las respuestas adecuadas a las circunstancias que vive el mundo contemporáneo? Redes. Hay que responder en redes. No hay respuestas aisladas que puedan confrontarse con lo que está aconteciendo. Y es una cosa que ya estamos viviendo, pero lo estamos viviendo en otros niveles. Y no nos hemos dado cuenta de que la lógica que se está produciendo en esos otros niveles es la misma que tendríamos que estar aplicando para enfrentar desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, desde la perspectiva de nuestras creencias fundamentales, lo que el mundo está viviendo. No lo podemos hacer solos, y solos no significa el individuo, solo significa no podemos hacerlo desde nuestras pequeñas provincias morales, sino que tenemos que ampliar el espectro de vínculos. Tenemos que comprender nuestra función como la función que cumplen las neuronas en el cerebro. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como partes de un sistema que se está construyendo y se está integrando en función de proteger la dignidad de la persona humana en un mundo que la atropella, en un mundo que no la atiende. Y eso significa engarzar con los principios fundamentales de la ética de los derechos humanos y lograr que en ese terreno que ya está establecido puedan entrar nuevas fortalezas. Entonces, en lugar de entender que nuestra forma de comprender lo espiritual y lo religioso es algo que debe enfrentarse a la ética de los derechos humanos, la idea, porque eso es el paraguas, eso es enfrentarte a la ola gigantesca con un paraguas, la idea es comprender que nuestra forma particular, nuestra moral particular, debe lograr integrarse a una red de defensa de la dignidad de la persona humana, con la misma idea de los jesuitas de los siglos XVII y XVIII, de que en esta conversación nos vamos a enriquecer mutuamente. No solamente le vamos a traer nosotros la solución, sino que cuando entremos en diálogo veremos que nuestra propuesta tiene también que modificarse. Porque es diálogo, porque es encuentro, porque si no, no funciona la red. Para que la red funcione, tiene que ser, los elementos que introducimos en la red tienen que ser consonantes con lo que está transmitiéndose en esa red. Porque si no hay consonancia, entonces simplemente hay distorsión, hay ruido, no va a funcionar y el sistema nos va a rechazar, nos va a sacar. Si estamos construyendo un sistema orientado a la consecución exitosa del respeto de los 5 principios fundamentales, porque todos queremos la paz, todos queremos la justicia, todos queremos libertad, estamos todos interesados en que haya igualdad para que se satisfaga la dignidad de la persona humana, porque si no, no es digno. Fíjate, acá hay una cosa interesante en la palabra digno que viene de dignitas. Creo que lo mencionamos al inicio, ¿no? Sí. Las dignitates. Pero digno también significa aquello que merezco. ¿De qué eres digno? ¿Qué es lo que mereces? Es una cosa bien interesante que no hemos visto en la clase introductoria y que ahora podemos introducir en esta. Y es la siguiente. Dignidad significa un merecimiento. Yo merezco un trato. Y lo que la lógica de los derechos humanos dice, y por eso es que es inapelable esa lógica, lo que dice es que lo que merecen todos los seres humanos es igualdad en una vida en libertad, justicia y paz. Eso es lo que todos merecen. O sea, solo hay dignidad si las 4 cosas se dan. Si falta una de ellas, la dignidad no está satisfecha. Si falta justicia, y de hecho nosotros miramos alrededor, cada vez que miramos alrededor notamos cuánta justicia hace falta en este mundo, en esta sociedad, particularmente en el Perú. Basta con salir un poco, ni siquiera salir de la ciudad, en la misma ciudad, uno se da cuenta inmediatamente de que falta justicia.
Y si falta justicia, entonces no hay dignidad y tampoco hay paz. Ahora, una vez que llegamos a este punto, empiezas a darte cuenta de lo que significa responsabilidad social empresarial. Porque cuando los empresarios se dan cuenta de que no va a haber paz, porque está faltando justicia, entonces necesitan trabajar de tal modo que sean socialmente responsables, es decir, construyan lo que está faltando o contribuyan en todo caso, porque no es su tarea fundamental, es tarea del Estado, es tarea de la sociedad civil, pero también la sociedad económica tiene que contribuir a que haya más justicia, porque de ese modo se garantiza la paz, paz sin la cual no pueden seguir viviendo y produciendo y ganando como ganan. Entonces, en el momento en el cual uno entiende que la lógica es asociarse en redes en función de fortalecer esto que llamamos los principios fundamentales de la dignidad de la persona humana, de la ética de los derechos humanos, los principios fundamentales, fortalecer eso desde las múltiples perspectivas de nuestras acciones, en ese momento surge rápidamente el concepto de responsabilidad social. Tenemos todos que ser socialmente responsables. Y ese es un concepto general que se aplica para todos. No. Pero tú has mencionado la empresarial. Sí. Bueno, yo he mencionado la empresarial porque esto, mira, en el ISO, como vamos a hablar después, la idea empieza a trabajarse en este siglo. En el año 2002 empiezan las reuniones en busca de constituir un ISO de responsabilidad social. ¿Por qué? A principios de este siglo, porque se viene gestando 3 o 4 décadas antes. Se viene comprendiendo desde la época, en el momento en el que el muro de Berlín cayó, año 89, ese es un momento histórico. En el momento en que el muro de Berlín cayó y desapareció la Guerra Fría, la gente dijo, bueno, ¿y ahora cómo garantizamos que esto continúe? ¿Cómo garantizamos además que una vez desaparecido el gran enemigo que tenía preocupado al capitalismo, el capitalismo no se convierta en una masa opresora sin control? ¿Dónde están ahora los mecanismos de control, ya que no hay un modelo alternativo que pueda contraponerse? En ese momento se recupera una concepción de la filosofía política del siglo XVIII, que es la sociedad civil. Y se dice, ¿quién tiene que hacerle resistencia al capitalismo a la sociedad civil? ¿Cómo le hace resistencia? ¿Quiénes forman parte de la sociedad civil? ¿Y cómo se le hace resistencia al capitalismo de la sociedad civil? Redes. La única manera de hacerlo. Crear un sistema de control que permita que no se abuse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se abuse y la justicia desaparezca por completo de la visión, del espectro visual de las personas, la paz va a esfuminarse. Y lo que vamos a tener es violencia social. Y sabemos que eso es así. Eso es una cosa prácticamente inmediata. Entonces, en función de que no desaparezca la paz en la vida social y de que se pueda vivir de manera pacífica y ordenada, hay que garantizar justicia, hay que garantizar libertad y hay que garantizar igualdad de todos en dignidad. Lo que nos devuelve a la pregunta fundamental, ¿qué es digno de un ser humano? ¿Qué es lo que un ser humano merece? ¿Qué vida merece un ser humano? Y entonces tenemos dos entradas. Una entrada que es básicamente doctrinal, y esa entrada doctrinal va a generar problemas y seguirá generando problemas, y una entrada que es fundamentalmente pragmática, en el sentido de generar las redes que permitan que esta ola de la que estamos hablando pueda recorrerse de una manera digna. De que no te revuelque, sino que la puedas recorrer de una manera digna y sin entrar en conflictos abiertos, porque conflictos ideológicos son inevitables y habrá siempre. Diferencias doctrinales en nuestra apreciación de lo que es digno de una persona, habrá siempre, eso es inevitable. Lo que hay que lograr es que esto que es inevitable, las diferencias ideológicas, no terminen por destruir la justicia, la paz ni las libertades de las personas. Eso es navegarla. Eso es navegar la ola. Navegar la ola es
Hay diferencias, habrá siempre diferencias doctrinales e ideológicas, pero que no terminemos matándonos por ellas. Ahora, ¿esto es decirlo solamente o generar los mecanismos? No, no es decirlo solamente, es generar los mecanismos. Y esa es la idea que está detrás del ISO. De la responsabilidad social. Y de la responsabilidad social, por tanto. Que en ese sentido no es solo empresarial, sino es de las distintas instituciones que participan en la sociedad. Entre las cuales, la más importante, porque estábamos hablando hace un momento del diagnóstico, el diagnóstico adecuado de lo que estaba ocurriendo, es la universidad. La responsabilidad social universitaria es crucial. Porque, y bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Vamos a hablar de eso? Sí, claro, necesariamente, por supuesto. Pero es central, ¿por qué? Porque es ahí donde se diagnostica. Ahí es donde se mira qué está pasando. Porque, claro, el proceso de la secularización no es uniforme. No es igual el proceso de la secularización en Finlandia que el proceso de la secularización en Bolivia. Son sustantivamente distintos. No es lo mismo lo que está ocurriendo en nuestro país que lo que está ocurriendo en África. No es lo mismo lo que ocurre en Norteamérica que lo que ocurre en Inglaterra. ¿Hay secularización? Sí, pero el proceso no es uniforme y está lleno de una serie de... Entonces, diagnosticar adecuadamente, o sea, es médico, nuevamente. A mí me pueden traer un libro de medicina, pero el libro de medicina me da las generalidades. Lo que yo tengo que ver es exactamente qué cosa es lo que está ocurriendo con un sistema complejo como el de una sola persona. Esa persona tiene una complejidad en su organismo que no es la misma que hay en la otra persona. A pesar de que puedo nombrar la enfermedad del mismo modo y puedo decir que la enfermedad es cáncer, yo sé que en este caso es curable, en este caso no lo es. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de la complejidad de cada una de las cosas me lo está diciendo con precisión. Ahora, ¿dónde se hace ese trabajo? En la universidad. Ese es el laboratorio. O sea que nos vamos acercando a tomar lo que es responsabilidad social en sus distintas expresiones. Que es el tema de la próxima. Claro, ¿no? en la responsabilidad social universitaria hay 4 factores. El último de estos 4 factores, el más importante, es el que estaba señalando yo ahorita, es la generación de conocimiento. ¿De qué es socialmente responsable una universidad? Tiene que generar conocimiento. ¿Qué significa generar conocimiento? Ahora, aquí hay un tema interesantísimo, que es lo que está ocurriendo también con la crisis de las universidades, de la institución universitaria. ¿Significa generar profesionales que salen con una carrera para que cada uno de ellos vea qué hace con su vida? ¿O significa generar conocimiento que nos permita diagnosticar adecuadamente qué cosa es lo que nuestra sociedad necesita? No solo de sus profesionales, sino de todos los sectores involucrados en cada uno de los nichos que estamos atendiendo. Esa generación de conocimiento es la socialmente responsable, no solo producir profesionales. Pero hay más en responsabilidad social universitaria. Yo, o sea, como recordarás, yo tuve a mi cargo la dirección de responsabilidad social universitaria de la Universidad Católica por un tiempo, y ahí es donde trabajamos con un equipo que ya mencionaré, ¿no? En el momento en el que entremos mencionaré cuáles fueron los resultados de ese trabajo, ¿no? Y cómo es que estoy convencido de que la universidad del futuro tiene que construirse sobre la base de esos ejes. Muchísimas gracias, Lucho. De nada. Realmente vamos entrando Encantado. poco a poco al tema. Muy Encantado. bien, gracias. Muy bien.